El Bitcoin se creó en respuesta a la crisis financiera de 2008 y muchos titulares de criptomonedas se preguntan cómo responderá el mercado de las criptomonedas a la próxima crisis financiera, dado que será la primera desde su creación. No obstante, la cuestión más importante es cómo responderán los gobiernos a la próxima crisis financiera y si utilizarán la volatilidad del mercado de las criptomonedas como justificación para tomar medidas represivas a gran escala. Hoy voy a hablarte de un representante de la Reserva Federal que parece estar preparándose para hacer exactamente eso y de si conseguirá poner a los reguladores en contra de las criptomonedas. Si has estado al tanto de las noticias sobre criptomonedas, es posible que hayas visto algunos titulares recientes sobre Michael Barr, uno de los 7 miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y vicepresidente de supervisión de la misma. Estos titulares hacían referencia al primer discurso de Michael desde que fue confirmado para estos 2 puestos en la Fed en julio. En este discurso, Michael dijo que quiere tomar medidas represivas contra las criptomonedas, lo que probablemente no sorprendió a nadie. Al fin y al cabo, es un miembro de un banco central. La cuestión es que Michael no es un miembro cualquiera de un banco central cualquiera. Su cargo de vicepresidente de supervisión en la Fed le otorga el poder de, citamos, desarrollar recomendaciones normativas para el Consejo en relación con la supervisión y la regulación de las instituciones de depósito y otras empresas financieras supervisadas y vigilar la supervisión y la regulación de dichas empresas. Esta cita procede directamente de la ley Dodd-Frank del año 2010, de 850 páginas, una ley que se aprobó tras la gran crisis financiera de 2008. El objetivo de la ley Dodd-Frank era evitar que volviera a producirse otra crisis financiera e incluía la creación de una vicepresidencia de supervisión en la Fed. Aquí es donde las cosas se vuelven aterradoras. Según The Washington Post, Michael Barr fue un arquitecto clave de la ley Dodd-Frank. En otras palabras, Michael redactó la ley que creó el cargo de vicepresidente de supervisión de la Fed que ahora ocupa. Al parecer, Michael también ayudó a que se aprobara la ley. Resulta que Michael tiene un largo historial profesional en lo que algunos llamarían el estado profundo. Ha pasado toda su carrera entre el mundo académico y el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. La gran implicación de Michael en la ley Dodd-Frank le valió en 2010 el calificativo de, citamos, la némesis de Wall Street, lo cual es un poco exagerado ya que las normas de la ley Dodd-Frank eran tan estrictas que contaban con la oposición de casi todo el mundo, no solo de Wall Street. Algunas normas más controvertidas de la ley Dodd-Frank están relacionadas con la regla Volcker, llamada así por el expresidente de la Fed, Paul Volcker, famoso por subir los tipos de interés al 20% para luchar contra la inflación en los años 70. La elevada inflación a la que nos enfrentamos hoy es la razón por la que habrás escuchado el nombre de Volcker en las noticias. Según la Investopedia, citamos, la regla Volcker restringe el modo en el que los bancos pueden invertir, limita el trading especulativo y limita el trading por cuenta propia. Los bancos no pueden participar en fondos de cobertura o empresas de capital riesgo que se consideren demasiado arriesgados. Es fácil ver que esto podría ser un problema. Ten en cuenta que demasiado arriesgado puede aplicarse a casi cualquier entidad dependiendo de la definición que se utilice. En este caso, la regla Volcker podría aplicarse a las criptomonedas, imposibilitando que las instituciones inviertan en ellas a través de los bancos. Por suerte, las normas de la ley Dodd-Frank se suavizaron mediante una enmienda a la ley en 2018, incluidas las relacionadas con la regla Volcker. Naturalmente, Michael se opuso a esta enmienda, probablemente porque sabía que limitaría sus poderes cuando inevitablemente consiguiera su puesto en la Fed. Para contextualizar, Michael es el segundo vicepresidente de supervisión de la Fed. Por lo que he podido saber, Randall Quarles, el anterior vicepresidente de supervisión, era bastante blando, por así decirlo. No ejerció realmente los poderes que le otorga su cargo y esto parece haber provocado algunas críticas. Además, Michael no fue el primer candidato que el presidente Biden seleccionó para este puesto. La primera candidata fue Sarah Bloom Raskin, que no pasó de la fase de confirmación debido a sus puntos de vista radicales. Sarah supuestamente quería prohibir que los bancos prestaran servicios a las empresas vinculadas a los combustibles fósiles y quería utilizar la impresora de dinero de la Fed para luchar contra el cambio climático.
Ten en cuenta que el único trabajo de la Fed es mantener la inflación en torno al 2% y el desempleo en torno al 4%, subiendo y bajando los tipos de interés. Si no estás familiarizado con el funcionamiento de la Reserva Federal y con la forma exacta en que sube y baja los tipos de interés, te sugiero que veas nuestros videos previos al respecto utilizando los enlaces de la descripción. Entonces, con esto en mente, podemos analizar más de cerca lo que Michael ha dicho en el pasado, especialmente sobre las criptomonedas. Un buen caso de estudio es la primera audiencia de Michael en mayo después de que fuera nombrado por el presidente Joe Biden en lugar de Sarah Bloom Raskin en abril de este año. La primera audiencia de Michael en mayo fue la de su nominación y lo que dijo fue como mínimo interesante. En su discurso inicial, Michael habló de cómo quería, citamos, bancarizar a los no bancarizados, presumió de su participación en la ley Dodd-Frank y dijo que se centra sobre todo en la equidad. Más adelante en la audiencia, el senador Steve Daines preguntó a Michael si cree que el cambio climático es una de las 3 principales amenazas para la estabilidad financiera. Esta pregunta es significativa porque, entre otras personas, Sarah argumentó que el riesgo climático debería ser una preocupación para la Fed debido a los riesgos que implicaba para la estabilidad financiera. No es de extrañar que Michael no tuviera una respuesta, y esquivó la pregunta estableciendo un paralelismo entre el cambio climático y la pandemia, diciendo que la pandemia no parecía ser una amenaza para la estabilidad financiera antes de que llegara. Más adelante hablaremos de ello. A continuación, el senador Jack Reed preguntó a Michael si las criptomonedas eran una amenaza para la estabilidad financiera, y Michael respondió señalando las monedas estables como un área de preocupación en este sentido. Hay que tener en cuenta que la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por las monedas estables se debe a toda la deuda de este gobierno que las respalda. Jack también preguntó a Michael sobre si la emisión de un dólar digital por parte de la Fed sería apropiada, y Michael dijo que la decisión de crear un dólar digital corresponde en última instancia al Congreso, es decir, a los políticos. Esta respuesta ha sido habitual por parte de los funcionarios de la Fed, probablemente porque esta institución no quiere ser culpada si el dólar digital fracasa. Hablando de este tema, puedes informarte sobre los planes de la Fed en relación con el dólar digital utilizando el enlace de la descripción. Cuando Jack terminó, el micrófono pasó a la única e inigualable Elizabeth Warren, que es posiblemente la política más anticriptomoneda sobre la faz de la Tierra. Dado que el hundimiento de Terra estaba fresco, básicamente utilizó los 5 minutos que tenía disponible para arremeter contra la industria de las criptomonedas, especialmente contra las monedas estables. La frase que me llamó la atención fue, citamos, "Este crash de las criptomonedas huele mucho a 2008", que es un mensaje no muy sutil para que Michael persiga la industria de las criptomonedas utilizando los poderes que le daría su nueva función en virtud de la ley Dodd-Frank, que te recuerdo que fue redactada en su mayor parte por el propio Michael. Michael estaba visiblemente entretenido con el espectáculo, mientras tanto el resto de los candidatos presentes se quedaron sorprendidos, sobre todo cuando Elizabeth les cortó durante sus respuestas a sus propias preguntas rápidas que ni siquiera vale la pena reproducir. El siguiente fue el fundador John Kennedy, a quien recordaré siempre como el político que preguntó al presidente de la SED, Gary Gensler, si creía ser el padre de todo el mundo, un momento para los libros de historia. Dejando a un lado las bromas, John dedicó su tiempo a interrogar a Michael sobre la crisis financiera de 2008, preguntándole si rescataría a los bancos durante la siguiente crisis y por qué nadie de Wall Street fue enviado a la cárcel tras esta crisis. Por supuesto, Michael no proporcionó ninguna respuesta clara al respecto. Casi al final de la audiencia, el senador Jon Ossoff fue igualmente mordaz cuando preguntó a Michael qué efecto tiene la impresión de dinero de la Fed en las valoraciones de los activos y por qué casi todos los bancos centrales del mundo han mantenido los tipos de interés en cero o por debajo de cero desde la crisis financiera de 2008. Cuando Michael volvió a negarse a dar una respuesta clara y John fue más preciso preguntando, citamos, ¿qué ha cambiado en la estructura de la economía de los Estados Unidos y del mundo para que la Fed considere necesario mantener los tipos de interés bajos y comprar deuda pública para cumplir su doble mandato? ¿Qué ha cambiado estructuralmente? Michael admitió finalmente que tiene que ver con el declive demográfico de los países desarrollados y la falta de demanda y productividad asociadas a dicho declive demográfico. Lo considero una prueba de mi teoría de que la razón por la que no se poseerá nada y se alquilará todo en su lugar, como dijo el Foro Económico Mundial, tiene que ver tanto con la estabilidad financiera ante el declive demográfico como con el control de lo que hace la gente. Más detalles al respecto en la descripción.
Otra serie de preguntas que vale la pena mencionar de la audiencia de nominación de Michael vino del senador Bill Hagerty, que preguntó a Michael sobre la Oficina de Protección Financiera del Consumidor o CFPB, que también se creó como parte de la ley Dodd-Frank. Bill preguntó a Michael por qué tomó la decisión de situar la CFPB dentro de la órbita de la Fed y no del gobierno federal, dado que esto hace casi imposible que los políticos puedan supervisar la agencia. La respuesta de Michael fue valiente. Dijo que el Congreso aprobó la ley Dodd-Frank, por lo que si quieren cambiar algo deberían emitir otra enmienda. Aunque usando otras palabras, eso fue lo que dijo. La última serie de preguntas que merece la pena mencionar vino de la senadora pro criptomonedas Cynthia Lummis, que preguntó a Michael sobre la custodia de las criptomonedas en los balances bancarios. Te recuerdo que esto es algo que Michael supervisará directamente como vicepresidente de supervisión de la Fed. Curiosamente, Michael dijo que no estaba familiarizado con las propuestas y normas que preocupaban a Cynthia y le prometió que se pondría en contacto con ella para hablar de ellas más adelante. Es una pena que no veamos ese intercambio. A este respecto, debes saber que se requiere una sólida legislación de custodia de criptomonedas a nivel bancario para que sea posible la inversión institucional en este sector. Esto incluye la emisión de un ETF de Bitcoin al contado que la SEC probablemente solo aprobará una vez que un gran banco haya establecido su solución de custodia de criptomonedas. Algunos seguramente recordarán que la Oficina de Controlador de la Moneda, OCC, permitió a los bancos federales de los Estados Unidos tener criptomonedas en sus balances en el verano de 2020. Esto parece haber preparado el terreno para el enorme ciclo alcista de las criptomonedas durante el 2021. Resulta que el actual controlador de la moneda en funciones, Michael Hsu, también es anti-criptomonedas, y aunque su puesto no es permanente, su nombramiento permanente o el nombramiento de otro funcionario académico anti-criptomonedas podría suponer un problema para el sector. Lidiaremos con ese problema si al final ocurre. Ahora que tenemos algo de información sobre Michael Barr, podemos echar un vistazo más de cerca a lo que dijo en su reciente discurso de principios de mes y por qué es mucho más que otro simple miembro de un banco central al que le gusta atacar a las criptomonedas. Como he mencionado antes, el reciente discurso de Michael fue la primera vez que habló desde que se incorporó a la Junta de Gobernadores de la Fed y asumió el trono secreto de vicepresidente de supervisión en julio. El discurso fue organizado por la institución Brookings, un think tank estadounidense que merece un video propio. Todo lo que necesitas saber a efecto de este video es que Michael ha sido nombrado académico no residente en la institución Brookings durante más de 2 décadas. Antes de la intervención de Michael, el moderador hizo algunos comentarios en los que señaló que Michael ocupa ahora el puesto que creó con la ley Dodd-Frank y que citamos, Michael tiene un mandato de 4 años, así que no importa lo que pase en las elecciones de 2024. Haz con eso lo que quieras. El discurso de Michael comenzó reconociendo que el cargo de vicepresidente de supervisión fue creado por la ley Dodd-Frank que se aprobó en respuesta a la crisis financiera de 2008. Michael también dijo que el sistema bancario se ha fortalecido desde entonces gracias a esta ley. A continuación, Michael esbozó sus, citamos, objetivos a corto plazo y empezó diciendo que la supervisión y la regulación deben seguir el ritmo de la innovación e incluso adelantarse a ella. Tal vez me esté dejando llevar por la imaginación, pero parece que esto es una referencia no muy sutil a las criptomonedas e implica una regulación extremadamente dura. A continuación, Michael detalló sus objetivos a corto plazo, que son hacer que el sistema financiero sea más seguro y más justo. Especificó que estos 2 objetivos están interrelacionados, ya que un sistema financiero seguro es necesario para que sea justo. Como referencia, la seguridad es la justificación que utilizan reguladores como la SEC para atacar a las criptomonedas. La seguridad también se ha utilizado como justificación para muchas otras acciones que son aún más cuestionables, pero no entremos ahí todavía. Michael continuó explicando que los bancos necesitan tener, citamos, suficiente capital para absorber las pérdidas, lo que parece confirmar que Michael está a favor de que la Fed vuelva a rescatarlos como hizo en 2008 si es necesario. Recordemos que esta fue una pregunta que evitó responder durante su audiencia de nominación. La retórica de Michael se volvió progresivamente más agresiva al afirmar que las regulaciones financieras deberían estar, citamos, centradas en el riesgo. Fue entonces cuando lanzó un ataque total contra las monedas estables diciendo que, citamos, las monedas estables, especialmente las que se utilizan para pagos, deben ser supervisadas.
Michael volvió a mostrar su verdadera cara cuando despotricó sobre los riesgos para la estabilidad financiera que plantea el cambio climático, algo que también recordarás que fue una pregunta que evitó durante su audiencia de nombramiento. Sinceramente, daba la impresión de ser una persona completamente diferente. Michael continuó diciendo que la Fed dará orientaciones a los bancos sobre el cambio climático, incluidos los análisis de riesgo climático que se basarán en los precisos modelos que llevan décadas prediciendo el fin del mundo. Lo siento, pero había que decirlo. La frase que me llamó la atención fue el comentario de Michael de que se adhería al principio de, citamos, misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Esto me llamó la atención porque es una frase que sabía que había oído o leído antes en algún sitio. He aquí una cita textual del enorme informe sobre criptomonedas del Foro Económico Mundial que resumimos a finales del año pasado y, por si estás interesado, dejaré un enlace a este video en la descripción. Ten en cuenta que estoy bastante seguro de que esta cita ha sido utilizada por otros reguladores, pero sigue siendo bastante preocupante. Por si eso no fuera lo suficientemente increíble, Michael señaló a los bancos con exposición a las criptomonedas como un área de preocupación y dijo que estaba comprometido en el lanzamiento del sistema de pagos rápidos FedNow en 2023, que es análogo a un sistema de moneda digital de Banco Central según el Banco de Pagos Internacionales. Una vez que Michael terminó su discurso, el moderador subió al escenario y le preguntó, citamos, siendo esa la agenda a corto plazo, ¿qué vas a hacer durante las segundas 6 semanas? Dando a entender que los planes de Michael se pondrán en marcha pronto, aunque podría ser una simple broma. En el discurso no se dio ningún plazo. Tras algunos comentarios más, comenzó el periodo de preguntas y el moderador empezó presionando a Michael sobre hasta dónde va a subir la Fed los tipos de interés en su intento de luchar contra la inflación. Michael se limitó a hacer referencia al reciente discurso de Jerome en el que dijo que podrían seguir hasta que el trabajo esté hecho. Michael también pareció insinuar que la Fed vigila muy de cerca las estadísticas de empleo, lo que tiene sentido dado el doble mandato de la institución, pero también sugiere que algunos miembros del Consejo de Gobernadores de la Fed están más preocupados por el empleo que por la inflación, incluido Michael. El moderador pasó a preguntar a Michael sobre los riesgos de estabilidad financiera en el llamado sistema bancario en la sombra, que en este contexto significa cualquier empresa que preste servicios financieros que no sea un banco. Michael dijo que el sistema bancario en la sombra es competencia de la SEC y la CFTC, que por supuesto son anticriptomonedas. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes, porque el moderador preguntó a Michael sobre el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera o FSOC, que, lo has adivinado, también se puso en marcha como parte de la ley Dodd-Frank que Michael elaboró con tanto cuidado. Michael y el moderador divulgaron sobre cómo los poderes del FSOC fueron neutralizados bajo la administración anterior, presumiblemente una referencia a la enmienda de 2018. El moderador preguntó entonces a Michael si estos poderes podrían recuperarse, a lo que Michael respondió que sí. En cuanto a las criptomonedas, Michael dijo que no favorecen la inclusión financiera, sino que solo dan lugar al, citamos, robo, fraude, volatilidad y pérdida de riqueza. También añadió que la inclusión financiera, citamos, no empieza con las criptomonedas. El moderador aprovechó la ocasión para preguntar sobre las monedas digitales de Banco Central o CBDCs y Michael reiteró que, en última instancia, corresponde al Congreso tomar una decisión sobre un dólar digital. Finalmente, un poco de sentido común. El moderador pidió a Michael que ampliara sus comentarios sobre el cambio climático y Michael pasó a explicar cómo la Fed llevará a cabo el año que viene un gran experimento con Wall Street que pondrá a prueba la resistencia del sistema financiero a los riesgos relacionados con el clima. No lo olvidemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, aunque Michael admitió que la Fed empezará a examinar el cambio climático en el contexto de la estabilidad financiera, no ordenará a los bancos que no trabajen con la industria de los combustibles fósiles como supuestamente quería hacer Sarah Bloom Raskin. Aquí es donde las cosas se pusieron aún más interesantes porque el moderador abrió el turno de preguntas y la primera pregunta vino de un refugiado iraní que señaló que toda esta charla sobre justicia y seguridad le recordaba las excusas que el régimen iraní daba para justificar su control. Fue revelador ver a Michael dar vueltas a la pregunta porque mostró que eso es exactamente lo que pretende su ideología y la normativa de la ley Dodd-Frank. Se trata de un control centralizado, un enfoque descendente basado en la investigación académica, no en la realidad.
La única otra pregunta del público que vale la pena cubrir vino de un hombre asiático que probablemente era chino, ya que preguntó sobre el yuan digital. Básicamente, preguntó por qué el yuan digital se considera una amenaza y el euro digital no, dado que Europa supuestamente está adoptando las CBDCs. Michael dijo que el euro digital no es una amenaza porque el dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo. Se trata de un argumento bastante débil y parece que incluso Michael fue consciente de ello, ya que poco después señaló que apoyaría un dólar digital para garantizar que el dólar estadounidense mantenga su estatus actual. Por cierto, debes saber que el despliegue de las CBDCs parece estar relacionado con las medidas represivas contra las criptomonedas. Esto se debe simplemente a que los bancos centrales no quieren ninguna competencia monetaria y quieren asegurarse de tener el control total de la economía a través de las CBDCs. Pero no te fíes de mi palabra, mira nuestro video sobre el reciente informe del Banco Central Europeo sobre las CBDCs. Lo que ahí cuento solo rasca la superficie de lo que los bancos centrales están planeando. El enlace está en la descripción. Esto me lleva a la gran pregunta, y es si Michael tendrá éxito a la hora de implementar sus supuestas medidas represivas contra las criptomonedas. Empezaré diciendo que no creo que pueda hacer mucho por sí mismo. A mi entender, gran parte de lo que quiere hacer con las criptomonedas requiere el consentimiento del Congreso. Dicho esto, Michael es uno de los arquitectos de la ley Dodd-Frank, lo que significa que probablemente sea una de las únicas personas que comprende el alcance total de los poderes que tiene. Ciertamente es el único que está en condiciones de ejercer esos poderes y parece que piensa ejercerlos al máximo. Esto ni siquiera incluye todos los poderes de las demás juntas, oficinas y consejos que están incrustados en este monstruo de 850 páginas que es la ley Dodd-Frank, con los que Michael también está íntimamente familiarizado. Basándonos en el testimonio de Michael y en su discurso, todas las entidades anteriores tienen también poderes potencialmente anticriptomonedas. La potencial eficacia de Michael es quizás lo más preocupante. Parece estar extremadamente, y quiero decir extremadamente, bien conectado tanto en la política como en el mundo académico, y eso significa que es probable que se enfrente a pocas fricciones si hace una propuesta anticriptomonedas, especialmente desde su propio campo político. Aún así, esto no cambia el hecho de que la aprobación de una ley depende fundamentalmente de dos cosas: el dinero de los grupos de presión de los ricos y la opinión popular de los pobres. Como muchos ya saben, estas dos fuerzas rara vez están alineadas y suele ser la primera la que se impone en caso de conflicto. Si has visto nuestro video sobre los enemigos de las criptomonedas, sabrás que la mayoría de las instituciones quieren integrarlas en el sistema financiero tradicional. Para ello apoyan al sector, pero si consiguen su objetivo, las criptomonedas serán probablemente un brazo más del sistema financiero actual. Si estás viendo este video, lo más probable es que seas un inversor minorista que intenta utilizar las criptomonedas para alcanzar la libertad financiera. Esto no solo incluye ganar dinero, sino también la capacidad de almacenar, proteger y transferir tu riqueza sin la influencia o interferencia de una autoridad centralizada o de un intermediario. Por desgracia, la mayoría de los inversores minoristas infravaloran esa segunda parte, por lo que es más probable que muchos de ellos pidan que se regule a las criptomonedas cuando pierdan su riqueza sobre el papel. Esto es algo que he discutido en nuestro video reciente sobre la próxima prohibición del trading y la inversión en criptomonedas para los minoristas. Lo que significa es que hay una alta probabilidad de que Michael llegue a ejercer los poderes de su posición y espero que esto ocurra después del próximo shock económico, que probablemente llegará a finales de este año o principios del próximo. Michael y sus camaradas utilizarán a las criptomonedas como chivo expiatorio y se llegará a la conclusión de que las criptomonedas son malas. El lado positivo es que Michael y compañía no pueden hacer mucho porque las criptomonedas verdaderamente descentralizadas no pueden ser reguladas por entidades centralizadas. También hay muchos políticos a favor de las criptomonedas que están presionando para que haya una regulación razonable sobre las mismas. Lo más importante es que el ciudadano medio es consciente de por qué la economía está tan mal y por qué se está hundiendo. No es culpa de las criptomonedas, es culpa de los bancos centrales, los mismos bancos centrales cuya imprudencia dio lugar a la creación del Bitcoin hace casi 14 años. Cuando los bancos centrales traten inevitablemente de encender la impresora para evitar el problema o intenten lanzar una moneda digital distópica para tomar el control total, BTC estará ahí para solucionar el problema. Al fin y al cabo, para eso se diseñó Bitcoin. Será mejor que los bancos centrales empiecen a acumular satoshis. Y bien, hasta aquí nuestro video sobre un miembro muy especial de la Reserva Federal. Si te ha parecido interesante e informativo, pulsa el botón de me gusta.
Si quieres recibir contenido interesante e informativo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificaciones. Si quieres contenido más informal, dirígete a Coinburo Clips para ver live streams y actualizaciones urgentes. Si quieres debates profundos sobre criptomonedas, sintoniza el podcast de Coinburo, publicamos nuevos episodios cada semana. Si quieres seguirme, puedes encontrarme en Twitter, TikTok e Instagram. También envío actualizaciones sobre criptomonedas en Telegram. Si quieres saber qué criptomonedas tengo en cartera y hacia dónde creo que se encamine el mercado de las criptomonedas, suscríbete a mi newsletter semanal para descubrirlo. Y si quieres apoyar el canal, dirígete a la tienda de Coinburo para conseguir productos geniales que te mantendrán caliente este invierno boreal. Puedes encontrar el camino a todos estos contenidos a través de los enlaces de la descripción. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Hasta la vista.